la clase. La clase de esta mañana. Aquí está anotado el estudio, hermanos, del libro de los Hechos, que es, estamos en el capítulo 12, hermanos, ya vamos en el capítulo 12, ¿verdad? Pero antes de leer ahí la escritura, hermanos, en la Biblia, fíjense, se nos habla de muchos reyes, ¿verdad? Reyes buenos y reyes malos. En el Antiguo Testamento tenemos a un rey que se llamaba Nabucodonosor. ¿Sí, hermanos, cómo se llamaba? Nabucodonosor. Dice la escritura que cuando caminaba en la azotea de su palacio, contempló a lo lejos, ¿verdad? Y miró para todas partes y contempló la grandeza de su reino, hermanos, ¿verdad? Y él reflexionó las siguientes palabras y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? Fíjense, y lo dice, ¿con la fuerza de qué? De mi poder y para gloria de mi majestad. Ándale, bien soberbio, ¿verdad que sí, hermanos? Eso es lo que dijo el rey Nabucodonosor. Cuando dice la escritura que cuando terminó de decir estas palabras, dice que el reino, ¿verdad?, escuchó unas palabras que le decían: el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán. Dice, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Amén. Fíjense, hermano, cuando escuchó estas palabras, ¿verdad?, porque fue Dios, hermanos, el que le habló, ¿verdad?, el rey Nabucodonosor fue abatido, hermanos, por un mal, ¿verdad? ¿Saben qué es lo que le pasó, hermanos? Quedó como loco, ¿verdad? De hecho hay una enfermedad, hermanos, de este tipo. No me acuerdo, no la tengo aquí, pero ahí la tengo apuntada en la Biblia, ¿verdad? Y esa enfermedad lo hizo que se comportara como una bestia, ¿sí? Andaba como loco, como una bestia. Y andaba en el campo y comía hierba del campo, hermanos. Dice que le empezó a crecer el pelo en el cuerpo y le crecieron las uñas. Hermano, pero al pasar del tiempo, hermanos, Dios tuvo misericordia de este hombre, ¿verdad? Y llegó un momento que andaba y, hermano, Nabucodonosor empezó a recobrar la cordura. Y se acordó de todo lo que había hecho, hermano, y de lo que había dicho, hermano, y llegó al punto donde reconoció que Dios había sido el causante de su éxito. Hermano, y él llegó a decir lo de Daniel 4:37, dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo. ¿A quién debemos de engrandecer, hermanos? Vean, al Rey del cielo. Dice, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Fíjense, hermanos, después de esto, hermanos, cuando él reconoció que Dios es el que está en control de todo y es el que levanta, hermanos, cuando él reconoció eso, Dios lo restauró a su estado original. Entonces, hermanos, fíjense, grabémonos estas palabras de Daniel, ¿verdad? Porque él dice que él puede humillar a los que andan con ¿qué? Con soberbia. ¿Qué es andar con soberbia, hermano José Luis? ¿Verdad? ¿Verdad? Que prepotentes, ¿verdad? Y que nos creemos más que los demás y que nos creemos grandes. Eso es andar con soberbia. Ahora, ¿por qué mencionamos esta historia, hermano? Miren, porque la contraparte, o sea, Nabucodonosor fue soberbio, hermanos, pero lo importante es de que él se humilló. Eso es lo que Dios anda buscando en nosotros. ¿Sí, hermanos? Pero, ¿por qué mencionamos esta historia? Porque la contraparte, aquí está, miren. Esta es la contraparte, se llama Herodes Agripa, ¿qué? Primero, hermanos, ¿verdad? Y está en el Nuevo Testamento. ¿Y saben qué es lo que hizo este hombre? Él aceptó recibir el título de Dios, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar en esta mañana. El hombre que se creía, ¿qué? Se creía Dios. Eso vamos a hablar en esta mañana.
Ahora, ¿qué podemos hablar o qué podemos decir de este hombre, Herodes Agripa I, el cual que se creía Dios? Bueno, lo primero que yo les voy a hablar en esta mañana, hermano, es acerca de su familia. Miren, aquí está, nomás que se me olvidó ahorita el marcador y no lo anoté todo, ¿verdad? Pero se lo voy a mencionar aquí, miren. Su familia llegó a ser una dinastía herodiana. Toda su ascendencia pensaba en lo mismo. Todos ellos se consideraban como Dios. Y todos los Herodes servían al imperio romano, ¿verdad? Pero, miren, comencemos desde el principio, ¿verdad? Tenemos, miren, aquí está. ¿Qué dice? Herodes el Grande, ¿verdad? Que este fue el abuelo del que estamos hablando en esta mañana, de Herodes Agripa I. Ese fue el abuelo, hermanos, ¿verdad? Este hombre fue rey de toda Judea, y el cual ordenó el asesinato de los niños cuando nació el Señor Jesús. ¿Sí se acuerdan? Yo siempre en tiempo de la que pasa la pasión de Cristo, hermanos, ahí lo vemos, ¿verdad que sí? La que nace el Señor Jesús en un pesebre y luego el rey manda a matar a todos los niños. Este es el que mandó matar a los niños, Herodes el Grande, hermanos. Ese fue un rey edomita, él es descendiente de Esaú, ¿sí, hermanos? Este es el rey que reconstruyó el templo de Jerusalén, ¿sí? Porque el templo de donde adoraban los judíos a Dios, allá en Jerusalén, había sido destruido, hermanos, por los de Babilonia. Y este hombre reconstruyó el templo. Este hombre llegó a matar parte de su familia, incluyendo, mató a sus hijos y mató a una de sus esposas. Fíjense con qué terrible, hermanos. Que una de ellas se llamaba Mariana. Su muerte la podemos encontrar en Mateo 2, 19 al 20. Herodes el Grande tuvo varios hijos, ¿verdad? Pero solamente le voy a mencionar 4 de ellos, ¿verdad? Porque son los que se mencionan en el relato bíblico. Miren, al morir Herodes el Grande, hermanos, Roma dividió el territorio de Palestina en 4 partes. O sea, antes nada más era uno solo, él lo gobernaba todo Palestina, Herodes el Grande. Pero cuando se murió, el territorio de Palestina se dividió en 4 partes, ¿verdad? Gobernada cada uno por un tetrarca. O sea, es uno que gobierna una 4ª parte, ¿verdad? Entonces, 3 de los hijos de Herodes el Grande, hermanos, eran tíos de Herodes Agripa, ¿verdad? Eran tíos de este que estamos hablando. Cada uno recibió una sección de Palestina y una cuarta sección fue asignada a uno que no era herodiano, ¿verdad? Ese se llamaba Licinias. Ahí en Lucas 3:1 lo menciona, hermanos, ¿sí? Entonces, mire, pero veamos a estos 3 hijos. Bueno, aquí me faltó apuntarlo, ¿verdad? Porque ya se me olvidó el marcador. Pero ahí están 2 de ellos, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar del otro que está ahí, debe estar ahí. Pero miren, ahí está Herodes Antipas. Ese es uno de los hijos de Herodes el Grande. Hermano, este fue gobernante de Perea y Galilea. Este es el rey que gobernó durante el ministerio personal del Señor Jesús. ¿Sí, hermano? ¿Cuánto tiempo duró el ministerio del Señor Jesucristo, hermana Jessica? 3 años y medio. Bueno, durante esos 3 años y medio, este Herodes Antipa es el que gobernó en ese tiempo, ¿verdad, hermanos? Y este Herodes se describe en las escrituras como un hombre astuto, pero también era supersticioso y también, hermanos, tenía una influencia desmoralizante. O sea, ¿qué es desmoralizante, hermanos? O sea, su vida estaba desordenada, su vida vivía en el paganismo, ¿verdad? Sobre la nación judía, hermanos, ¿verdad? Este hombre era carcomido por la lujuria. Herodes, hermanos, se deshizo de una de sus esposas
esta ya no me cae gorda, ya no me sirve. Vean, para tener, ¿saben para qué se deshizo de esa mujer, de su esposa? Para tener a Herodías, que era sobrina suya y esposa de su medio hermano Felipe I. Acá está, mira. Era la esposa de Felipe, pero Herodes Antipas se la quitó para quedarse con ella, ¿verdad? Y así vivió en adulterio. Herodías era la hija de Aristóbulo y hermana de Herodes Agripa I. Bueno, aquí hubiera puesto una rayita, hermanos, y es Aristóbulo, ¿verdad? De Aristóbulo, de este hombre llamado Aristóbulo, nació Herodes Agripa. Y también su hija, que se llamaba Herodías. ¿Dice bien? Entonces, hermanos, este hombre, de este Herodes Antipas que estamos hablando, cuando Juan el Bautista le confrontó por su pecaminosidad, este perdió la cabeza, ¿sí? Y fue decapitado, hermanos. ¿Se acuerdan? Porque Herodías había tenido, o sea, Felipe y Herodías habían tenido una hija, ¿verdad? Entonces, que se llamaba Salomé, hermanos, ¿sí? ¿Y qué es lo que hizo Salomé, hermanos? ¿Se acuerdan? Le bailó a Herodes, ¿verdad? Y pues le agradó cómo bailaba. Y luego le dice, ¿qué le dice Herodes Antipas? Pídeme lo que quieras, ¿verdad? Y luego la mamá le dijo, mira, esto es lo que le vas a pedir. Le dijo la mamá esta Herodías, ¿verdad? Y hermanos, pues le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, cuando el Señor Jesús, hermanos, también fue juzgado, Pilato, ¿se acuerdan que los judíos lo mandaron a Pilato? ¿Verdad? Y Pilato lo mandó a Herodes Antipas, ¿verdad? Pero bueno, nuevamente lo regresó, ¿verdad? Este Herodes Antipas lo regresó otra vez con Pilato. Pero cuando llegó ahí con Herodes Antipas, se burló del Señor, hermanos. Y los soldados lo trataron indecentemente, ¿verdad? Y se burlaron del Señor. Entonces, Herodes Antipas al final fue acusado de alta traición y desterrado de Galilea, donde murió de una manera miserable. Ahora, otro de los hijos de Herodes el Grande era Herodes Arquelao. ¿Sí, hermanos? O sea, aquí miren, ya van tres: Herodes Antipas, Herodes Felipe, Herodes Arquelao, ¿verdad? Y el otro que les mencioné, ¿sí se acuerdan? Bueno, es Aristóbulo, ¿sí? ¿Ya van? ¿Sí? Miren, Herodes Antipas, Herodes Felipe, Herodes Arquelao y Aristóbulo. Ya, fueron los 4 hijos de Herodes, ¿verdad? Pero ahorita estamos hablando ahora de Arquelao. Sí, a este se le nombró tetrarca de Idumea, Samaria y Judea. Este era conocido por su carácter violento. Vea, cuando José, María y Jesús, hermanos, cuando ellos se habían ido a Egipto, ¿verdad? Pero ellos ya no regresaron a Belén, porque ese era parte del territorio de Herodes Arquelao, sino que se fueron a Nazaret de Galilea. ¿Sí se ve? Es el primero. Ese es el primero, entonces. Sí, bueno. Sí, es el primero porque si se fue María y José, ¿verdad? Cuando era la matanza de los niños. No, es que lo que pasa es de que cuando se murió, o sea, es que acuérdense, estaban gobernando, 3 de esos hijos estaban gobernando, o sea, se murió Herodes el Grande y sus hijos empezaron a gobernar toda Palestina. Pero cuando vivía Herodes el Grande, él reinó sobre todo, no había nadie más. Pero cuando se murió Herodes el Grande, por eso les decía, se dividió en 4 partes.
y 3 de sus hijos estaban gobernando ahí Palestina, ¿verdad? Por eso, eso se menciona en la escritura, que cuando se querían regresar de Egipto, ya no regresaron a donde les decía, hermanos, ya no regresaron a Belén, ¿verdad? Porque estaba gobernando Herodes Arquelao, ¿verdad? Y se fueron a Nazaret de Galilea, ¿verdad? Eso lo dice Mateo 2, 19, 23. Entonces, este hombre, Herodes Arquelao, usó exceso de la fuerza por parte de, hermanos, de este hombre para castigar a los judíos, ¿verdad? Y eso causó que se le desterrara de Galilea, porque fue un hombre abusón, ¿verdad? Se le desterró en el año 6 después de Cristo. Ahora, y luego tenemos Herodes Felipe II, hermanos. Este fue nombrado tetrarca de Iturea y Traconite. Este es el Felipe que se menciona en Lucas 3:1 y que no era tan perverso como los otros. ¿Sí, hermano? Miren, y ahora sí vamos a hablar de Aristóbulo, hermanos, ¿verdad? Que fue otro hijo de Herodes el Grande, el cual fue asesinado por su propio padre. ¿Sí, hermanos? ¿Saben por qué lo asesinó? Porque el hijo se quería quedar con el reino, ¿verdad? Y no es como que te quieres. Imagínense, hermanos, alguien tan terrible para matar a su propio hijo, ¿verdad? Pero este Aristóbulo, hermano, fue matado por Herodes el Grande. Aristóbulo, hermano, no es mencionado en la Biblia, ¿sí? Eso lo encontramos acá en la historia secular, ¿verdad? Pero este Aristóbulo, aquí les hubiera puesto aquí Aristóbulo. Este fue el papá de Herodes Agripa, primero, ¿verdad? De este capítulo 12 que vamos a estar hablando. Este Herodes Agripa primero, ahora vamos a hablar de aquí de lo que estamos viendo en esta historia, hermanos. Es lo que les estoy diciendo. Este es el nieto de Herodes el Grande. Sí, y este Herodes, hermanos, volvió a tomar control de toda Judea. O sea, así como su padre estaba controlando toda Judea, ¿verdad? Pero después se dividió en 4 partes. Bueno, Herodes Agripa otra vez volvió a gobernar sobre toda Palestina, hermano, ¿verdad? Entonces, y este Herodes Agripa primero tuvo 4 hijos, hermanos, de los cuales 3 sí se mencionan en la Biblia. Una se llama Dursula, esposa de Félix, el gobernador romano. Ese se menciona en Hechos 24, versículo 24. Y también otro de los hijos es Herodes Agripa, ¿pero qué? Segundo, ¿verdad? Y ese también se menciona en la Biblia. Es cuando, ¿te acuerdas, hermano José Luis? Cuando el Pablo le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¿Te acuerdas cuando le dijo? Yo sé que crees. ¿Y aquí qué contestó Herodes? Por poco me persuades a ser cristiano. Ese es el Herodes Agripa segundo, hermano. Y también Herodes primero tuvo también otra hija que se llamaba Berenice. Esa hija, Berenice, se casó con su propio hermano. ¿Sí, hermano? Se casó con su propio hermano, Herodes Agripa segundo. Hermano, y que la gente de aquel tiempo se asombraron, ¿verdad? Porque estaba viviendo en incesto. ¿Sí? ¿Qué es incesto? Eso, ¿verdad? Que vivas en matrimonio con tu propia hermana o hermano, ¿verdad? Estos son los Herodes que se mencionan en el Nuevo Testamento. Entonces no hemos hablado mucho de su egocentrismo, hermano, y depravación. Pero, hermano, esperemos que esto sea lo suficiente para que entendamos que yo antes pensaba que la Biblia nada más hablaba de un Herodes. No, hermanos, habla de varios Herodes, ¿verdad? Entonces, hermano, esta familia fue una familia carnal, ¿verdad? Y cada uno de ellos usaba sus talentos, pero no para hacer el bien, hermanos, sino para satisfacer sus lujurias. Pero miren, regresemos al relato bíblico de la historia de Hechos capítulo 12, hermanos.
Miren, vamos a hablar ahora sí de Herodes Agripa I. En su vida personal, hermanos, continuaba entregándose a los excesos de Roma. Pero, hermano, este era un hombre prudente en observar la política y respetar las formalidades y ceremonias judías. O sea, trataba a los judíos con tacto, hermanos, y respetaba su causa ante Roma para ganar a sus seguidores. ¿Sí, hermanos? O sea, en otras palabras, este Herodes Agripa trataba de quedar bien con los judíos para que se llevara bien con los de Roma, hermanos. ¿Sí? Y por eso, hermanos, que para agradar a los judíos llegó a matar a Jacobo. ¿Sí, hermanos? Para ganar más adeptos. Vean, entonces, y en este entonces del capítulo 2, hermanos, él estaba acá, miren, en el pináculo del poder y de la magnificencia. Al final del capítulo, hermanos, lo vemos aceptar gustosamente la designación de ser un Dios. Pero antes de eso, hermanos, sus acciones sugieren que él estuvo dispuesto a creer que él era Dios mucho antes de que la multitud lo llamara así. O sea, ¿cómo sabemos de que él se creía Dios, hermanos? Por lo que él hacía. ¿Verdad? Miren, vamos a hablar de la maldad de este hombre. Miren, mató a quién, al primer apóstol, así, como él, ya, hermano, él heredó la maldad. Anda, pues su abuelo mató a los niños, y uno de sus tíos mató a Juan el Bautista, y dijo, pues yo también, o sea, en aquel entonces así hicieron, pues yo también lo voy a hacer. Y así que también decapitó a quién, hermano, a Juan el Bautista. Y encarceló a Pedro, y era su deseo hacer lo mismo que le había hecho a Jacob, hermano. O sea, cuando encarceló a Pedro, como entró la fiesta de la Pascua, por eso no le cortó la cabeza, porque se estaba esperando a que terminara la fiesta de la Pascua para también mocharle la cabeza. Pero es lo que estuvimos estudiando el domingo pasado, ¿sí se acuerdan, hermano? Vea que la iglesia hacía oración, ¿por qué? Por él, hermanos, y el Señor lo mandó a uno de sus ángeles y lo salvó. O sea, pero miren qué dice Hechos 12 del 1 al 3. Ahí lo tenemos en la escritura, miren. Ahí está la maldad de este hombre, de Herodes Antipa I. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes, que ya sabemos que se llama Antipas I, echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a quienes, a los judíos, hermanos, o sea, lo estaba haciendo para quedar bien con la política, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Entonces, hermano, fíjense, el ardiente deseo fue, hermanos, exaltarse a sí mismo, ¿verdad? Por medio de sus atrocidades, ¿verdad? Este fue un hombre sanguinario, hermanos, ¿verdad? Y todo lo que hacía lo hacía para su propio beneficio. Pensaba que él tenía el poder de quitar la ¿qué? La vida, hermanos. ¿Quién es el que puede quitar la vida? Dios, hermanos. O sea, nosotros no, por eso es pecado el asesinato, ¿verdad? Porque el único que nos puede quitar la vida, ¿quién es? ¿Verdad? Y él se estaba poniendo en lugar de Dios. Yo puedo quitar la vida, ¿verdad? Y esto lo estaba demostrando con sus acciones al perseguir a los apóstoles, hermano, ¿verdad? Y se burlaba, miren, aquellos que pensaban que eran intocables los apóstoles, ¿verdad? Porque se habían escapado, hermanos, de muchas de las persecuciones en otras veces, ¿verdad? Y decía, miren, ahora sí, maté a Jacobo, ustedes no pudieron, hermano. Y decía, miren, y ahora voy a matar a Pedro. Entonces, él al hacer eso, hermanos, se creía que Dios, hermanos, porque, como les decía, ¿quién es el que tiene el poder de quitar la vida? Dios, ¿verdad? Hermano, pero miren, ¿saben qué también hizo este hombre, hermanos? Mató a los soldados. ¿Sí se acuerdan? Hermano, esto sucedió después de que Pedro fue milagrosamente liberado de la prisión. Miren, ahí dice en Hechos 12:18. Dice Hechos 12:18. Luego que fue de día,
hubo no poco alboroto entre quienes, entre los soldados, sobre qué había sido de Pedro. Miren, hermano, una razón por la que los soldados estaban preocupados, o sea, porque no dice que el alboroto fue con el pueblo, hermanos, el alboroto fue con quienes, entre los soldados. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Dónde está ese hombre? ¿Cómo lo hizo para escaparse? Estaban preocupados, hermanos, tenían temor de lo que podía hacer Herodes. Hermanos, al descubrir que Pedro se había escapado, hermanos, de manera que, fíjense, se llevó a cabo una búsqueda masiva. Anduvieron buscándolo por toda la cárcel, hermanos, por toda la prisión, y luego fueron a la ciudad a buscar a Pedro. Y se fueron hasta el campo a buscar a Pedro, pero no lo encontraron, ¿verdad? Por eso dice Hechos 12:19, hermanos. Dice que Herodes, habiendo buscado a Pedro sin hallarle, interrogó a los guardias. Ahora, hermanos, la persecución de Herodes no era tanto por Pedro, hermanos, sino por su propia reputación, ¿verdad? El que se creía grande, hermano, iba a ser humillado porque realmente Pedro se escapó, hermanos. Después, piensa, hermano, después de que tomó todas las precauciones Herodes para asegurarse de que Pedro no se escapara, pues, pero al final se escapó, ¿verdad? Y esto le podría traer burla y él pudiera haber quedado en ridículo, hermanos, este hombre Herodes. Entonces, hermanos, ningún Herodes podía tolerar tal cosa bajo ninguna circunstancia. Él no podía aceptar que, hermanos, que la gente se burlara. Así que, hermanos, él decidió que la culpa la iba a recaer en quienes, hermanos, en los guardias. Háganse cuenta que cuando esos fueron un chivo ¿qué? Expiatorio. Miren, esos fueron los que lo dejaron que se escapara, ¿verdad? Entonces, hermano, pero fíjense, nos debe de estremezar las palabras donde dice, ahí las escrituras, dice que Herodes interrogó a los guardias. No crean que les dijo, a ver, ¿dónde está Pedro? No, hermanos. Hermanos, esos soldados fueron torturados. Sí, hermanos, podemos ver que, hermanos, les golpearon. Vean, sus cabezas fueron golpeadas, ensangrentadas. Vean, hasta sus dientes quedaron quebrados, hermanos. A ver, ¿dónde estás? Vean. Pero, hermanos, estos guardias contestaron, todo lo que sabemos es que por la mañana Pedro ya no estaba en lo que... No, porque era verdad, hermanos, ellos no sabían qué había pasado, ¿verdad? Pero el poder de Dios había salvado a Pedro. Hermanos, pero Herodes no les creyó, sino que pensó que habían conspirado contra él para dejar escapar a Pedro. Ahora, según la ley romana, hermanos, el guardia que dejara huir a un prisionero debería recibir la misma ¿qué? El mismo castigo. ¿Cuál era el castigo que iba a recibir Pedro? Le iban a mochar la cabeza, hermano. Así que también todos estos soldados les mocharon ¿qué? La cabeza, hermanos, ¿verdad? Y Herodes ordenó llevarlos a la muerte, según el versículo 19. Al igual que, fíjense, sus antepasados, no le importó matar a cualquier cantidad de inocente con el fin de salvar su propio orgullo. Ahora, pero también, hermanos, fíjense, ya miramos su familia, ya miramos la maldad de este hombre, pero ahora vamos a mirar la soberbia. Ahí en el versículo 20, hermanos, Hechos 12:20 dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Hermano, Tiro y Sidón eran las principales ciudades de Fenicia, la nación al norte de Palestina. Vean, no se nos dice por qué Herodes estaba enojado contra ellos, ¿verdad? Dado que Palestina y Fenicia estaban situados en la misma ruta comercial, tal vez Herodes pensaba que Tiro y Sidón se habían confabulado en prácticas de comercio desleales, hermanos. Sí, o sea, es cuando, ¿qué es el comercio desleal, hermano José Luis? Comercio desleal. Ajá. Abusan de los precios. ¿Verdad que acá le muevo a la, ¿cómo se dice? A la báscula para que te dé menos,
¿verdad? Pero acá parece que realmente era 1 kilo, pero no era 1 kilo, ¿verdad que sí? Eso es lo que estaban haciendo, posiblemente lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Que había comercio desleal entre esas naciones, ¿verdad? Hermano, luego dice el versículo 20 que, hermano, el territorio de Fenicia era abastecido por el rey. O sea, ¿cuál rey? Pues sí, hermanos, Herodes. O sea, es como, por ejemplo, si por aquí en Ciudad Acuña pasa un arroyo y acá en los demás estados no hay agua, ¿verdad? Y el arroyo, pues yo lo desvío y ya no dejo que pase el agua para allá. Es lo que estaba sucediendo, es lo que dice aquí, hermano. Dice que el territorio de Fenicia era abastecido por el rey. Entonces, Fenicia producía algo de alimentos, pero no lo suficiente como para alimentar a toda la población. Entonces, este pueblo dependía de Palestina como la principal fuente de granos y otros productos agrícolas. Los fenicios tenían a otros proveedores como Egipto, pero estaban muy lejos, hermanos. ¿Verdad? Todo lo que viene de lejos es muy ¿qué? Es muy caro, ¿verdad? Porque inclusive aquí Acuña es caro, ¿no? ¿Verdad? Porque muchas cosas las traen de allá y se gasta mucha gasolina. Entonces, hermanos, dice que los de Fenicia fueron a donde estaba morando el rey Agripa primero para hacer paz con ese hombre, hermanos, ¿verdad? Y fueron para, pues, obtener beneficios. Ande, cuando vas a hacer eso, ¿qué haces? Allá en la maquiladora, ¿cómo le dicen cómo le dicen? Barberos, ¿verdad que sí? O también le dicen los lambebotas, ¿verdad que sí, hermano? Es lo que fueron a hacer, ¿verdad? Por eso dice en el versículo 20, hermano, fíjense, dice, pero ellos, o sea, ¿quiénes son ellos? Los emisarios de Fenicia, vinieron de acuerdo ante él, o sea, ante Herodes. Dice, y sobornado Blasto, que era el camarero mayor del rey, pedían paz. O sea, este sobornado Blasto, hasta parece que el nombre que tiene también lo sobornaron, ¿verdad? Lo sobornaron, hermanos, para que hablara con el rey Herodes Agripa primero. Mira, y pues les echó florecitas a los de Fenicia, ¿verdad? Mira, pues ayúdales, ¿verdad? Y hermanos, fíjense, y dice la escritura aquí que era un camarero, ¿verdad que sí? Era el encargado de la recámara del rey, hermanos, era una persona muy cercana, ¿verdad? Y hacia la persona de Herodes, hermano. En otras versiones traducen la palabra como el mayordomo del rey, o también el esclavo personal de confianza del rey, ¿verdad? Dice que se estableció un día para la audiencia, ¿verdad? O sea, este hombre habló con Herodes, mira, vamos a tener una junta, vamos a tener un momento para hablar, ¿verdad? Y cuando llegó el día, hermanos, para que se vieran, hermanos, fíjense, dice Josefo. ¿Sí saben quién es Josefo, hermanos? Bueno, es un historiador judío, ¿verdad? Pero él no escribió la Biblia, hermanos, sino que es un historiador secular. Hermano, él hizo el relato detallado de esta ocasión, cuando tuvieron esa audiencia, ¿verdad? Hizo notar que el día fue parte de una celebración especial en honor a Claudio César, ¿verdad? Dice Hechos 12:21, miren, ahí está. También dice, un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. O sea, arengó, ¿qué quiere decir, hermanos? O sea, les echó flores, ¿verdad? Para que también le echaran flores a él. Bueno, también dice el historiador Josefo, que dice que iba de ropas reales. ¿Verdad? Josefo dice que se puso un vestuario, hermanos, hecho completamente de plata, ¿sí? Y de una contextura verdaderamente maravillosa, y arribó al teatro temprano en la mañana, momento en el cual, al ser iluminada la plata del vestuario, hermano, fíjense, o sea, se subió ahí
al teatro, ¿verdad? Y estaba saliendo el sol y los rayos del sol le dieron, hermanos. ¿Y cómo alumbró el vestuario? Imagínense, de plata, ¿verdad? Hermano, y brilló de manera sorprendente y fue tan resplandeciente que atemorizó a aquellos que lo miraban. Eso es lo que dijo Josefo, hermanos, ¿verdad? ¿Y qué? Cuando lo miraron, ¿qué empezó a decir la gente de Fenicia? Voz de Dios y no de hombre. Anda, ¿verdad? Hermano, Josefo dijo que sus aduladores gritaban desde un lugar y otro, ¿verdad? Y que él era Dios. Anda, pues eran barberos, como les decía, hermano. Le echaban flores para que también les ayudaran, ¿verdad? Hermano, y esto lo hacían con el fin de ganarse los favores de este hombre. Pero ¿saben qué, hermanos? La reacción correcta, ¿cuál debería ser la reacción correcta de Herodes, hermano? ¿Cuál es la honra a Dios? ¿Verdad? Hermanos, esto no lo debería de aceptar, o sea, debería horrorizarse de que le dijeran voz de Dios, y porque le estaban diciendo que él era Dios, y no haber aceptado ese título, hermanos. Miren, si ustedes recuerdan, cuando Cornelio se postró ante Pedro, el apóstol rápidamente levantó al centurión, ¿sí se acuerdan, hermanos? Y le dijo, levántate, pues yo también soy, ¿qué? Soy un hombre. También, hermanos, en Hechos, vemos a los ciudadanos de Listra decirle a Pablo y a Bernabé que eran dioses que habían descendido del cielo. Hermano, pero Pablo y Bernabé dice que rasgaron sus vestidos, hermano. Eso, bueno, lo vemos más adelante, todavía no lo vemos. Pero Pablo y Bernabé, hermano, cuando dijeron que eran dioses, se rasgaron sus vestidos. Vea, como señal de estar perturbados al recibir tal título. También se acuerdan del ángel de Apocalipsis, hermanos, que no permitió que le adorara el apóstol Juan. Hermano, pero Herodes Agripa, sin embargo, estaba más que dispuesto a aceptar esta adulación, hermanos, que el pueblo le hizo. Hay un dicho que dice que la adulación, hermanos, es el alimento de los tontos. ¿Qué es adulación? Hermana Noemí, ¿qué es adulación? Mira, porque a lo mejor lo estoy diciendo aquí de adulación y no sabemos ni qué es. Es como decir, ay, hermano José Luis, qué bonito, te quedó la corbata. Mira qué guapo, qué joven, ¿verdad? Y le echo muchas flores. Pero cuando le echo las flores, ¿para qué? Tiene una ¿qué? Una mala intención, ¿verdad? O una buena intención de ganarme su favor. ¿Verdad? Eso es adulación, hermanos. Entonces, en ese momento Herodes comía, hermanos, rodeado por la esplendidez, mientras escuchaba el grito, el eco de los gritos de todo el teatro. La gente lo alababa. Por tanto, él pensaba y decía, no, pues yo soy Dios, yo soy divino, y merezco cualquier adulación que la gente me pueda otorgar. Hermano, dice el profeta Isaías con respecto a Dios, dice que él convierte en nada a los poderosos. Es Isaías 40:23. Así es. Hermano, y así sucedió con Herodes Agripa. Hermano, porque ahora hablaremos de su muerte. Miren, ahí lo dice en el versículo 23. O sea, él se creyó poderoso y lo aceptó, hermano, y Dios lo destronó. Dice Hechos 12:23, dice, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Hermano, el escritor Josefo también mencionó algunos detalles de su muerte, tocante a los que estuvieron cerca de él cuando lo atendieron, hermano. Miren, dice que él tuvo un dolor en el estómago tan agudo y este comenzó de la forma más violenta, hermanos. En consecuencia fue llevado al palacio y se empezó a enflaquecer, hermanos, porque no podía comer, tenía un dolor en el estómago, ¿verdad? Por 5 días, hermanos, y después de 5 días dejó esta vida, teniendo una edad de 54 años. Entonces, hermano, esa frase comido de gusanos, hermano, podría ser literal. O sea que, hermano, posiblemente aparte de la enfermedad que recibió, hermano, empezaron a atacarle los gusanos, ¿verdad?
hermano, y abundaban en aquellos días, hermanos, este tipo de enfermedades. Así que, hermanos, la condición se le complicó, hermanos, por medio de los parásitos, y de esa manera murió. En las escrituras también, hermanos, esta idea de ser devorado por gusanos eternamente se asocia usualmente al castigo del Señor. Hermano, ¿verdad que hay un texto ahí en la Biblia, hermanos, que nos habla del infierno? Dice donde el gusano de ellos, ¿qué? No muere. No muere, hermanos. Entonces, es que esta frase significa, hermanos, que Dios está retribuyendo, es una retribución divina, un castigo divino hermanos, porque a veces nos creemos más de lo que debemos y hacemos. Es que a veces nosotros nos ponemos en el lugar de Dios, hermanos. ¿Verdad? Que es un Dios, Él hace lo que quiere y vive como quiere y no le importan los demás. Hasta por ahí dicen, no le importa a quién se lleva entre las patas. ¿Sí, hermanos? Miren, ya para terminar, hermanos, Lucas nos dice en Hechos 12:24, pero la palabra del Señor crecía, ¿y qué, hermanos? Se multiplicaba. Esto quiere decir que la palabra de Dios ya no tenía oponentes. ¿Sí, hermanos? Pero esta palabra pero, hermanos, marca un contraste entre el rey Herodes que cayó, pero la palabra de Dios, ¿qué sucedió, hermanos? Se fortalecía. Herodes no pensó, hermanos, que podía destruir a la iglesia, pero fue al revés, hermanos. Él fue destruido. Pero también podemos ver que la muerte de Herodes, hermanos, tuvo consecuencias. Hermanos, su muerte marcó el final del reino de los Herodes, del principio, hermanos. Cuando Herodes Agripa I murió, hermano, Judea fue puesta bajo diferentes gobernantes. Cuando encontramos al rey Agripa II, hermanos, cuando encontramos a ese rey Agripa II en el capítulo 26, hermano, su reino, el reino de ese gobernador, hermanos, era una pequeña región al noreste del mar de Galilea. Fíjense, ya él no tenía la grandeza como aquel hombre. Entonces, la muerte de Herodes Agripa I, hermanos, también marcó el principio de los desastres sobre los judíos. Hermanos, después de esto, los judíos fueron atacados por los romanos en el año 70 por órdenes del emperador Vespasiano. ¿Por medio de quién, hermano José Luis? De su hijo Tito, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios da a entender en términos inconfundibles que Él no tiene rivales. ¿Sí, hermanos? Si nos portamos mal, o sea, ¿cuál es la elección en esta mañana? Si nos portamos mal, si andamos en el pecado, nos va a ir mal. Dios nos va a destruir. ¿Sí, hermanos? O sea, hermanos, la maldad, el pecado va a ser castigado. De Dios no nos podemos burlar, hermanos. Entonces, hermanos, este mundo está controlado por el trono de Dios, no por el trono de los tiranos. El Señor Jesucristo, hermanos, ¿saben a quién debemos de adorar, hermanos? Él dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Hermanos, pero, hermanos, también hay seguidores de Herodes, ¿sí? O sea, él se creía Dios, pero también a veces nosotros somos de carne y también nos creemos como Dios. Sí, hermanos, Herodes tiene muchos seguidores, o sea, en estos tiempos, que imitan su manera de ser. Están como los faraones, hermanos, como los césares, las estrellas de Hollywood, las estrellas de televisión y los ídolos adolescentes. ¿Verdad? ¿Cómo se cree ¿cómo se llama? El peso pluma. ¿Verdad? Y yo soy más grande que aquel, ¿verdad? Decía el peso pluma. ¿Verdad? Y se creen grandes, hermanos, y se creen ídolos del cine. Muchos de ellos toman esta posición, hermanos, a la ligera, de creerse Dios. Hermano, y esto es algo, hermano, el creernos Dios es algo de ponernos nerviosos, porque esto es usurpar el lugar que a Dios le pertenece, hermanos. Vean, en este estudio miramos las consecuencias, hermanos, de creernos Dios. Dice Romanos 1:25, hermanos, que cuando Pablo habla del pecado que se comete, hermanos, a los que adoran y sirven, fíjense, a las criaturas antes que al Creador. Entonces, aquí en esta lección, hermanos, el pecado específico de Herodes fue que, al igual que Nabucodonosor, le atribuyó el honor
por lo que había hecho, ¿verdad? Se atribuyó el honor a sí mismo de lo que había hecho y no le dio gloria a Dios, hermanos. Sí, también eso nos golpea a nosotros, hermanos, más que cualquier otra aplicación. Pregunta para nosotros en esta mañana, hermanos, ¿le estamos dando siempre la gloria a Dios? A veces a mí me dicen, ay, hermano, qué bonita predicación. Y le digo, gracias a Dios, hermano. Hermano, mejor ni nos diga nada. Porque es algo terrible, hermanos, caer en la soberbia. ¿Verdad? Hermano, hay que darle la gloria a Dios, no a nosotros. Dios nos ha bendecido con el tiempo, con talentos, con oportunidades y de muchas otras cosas más, hermanos. Pregunta, cuando alcanzamos algo, sin importar el tamaño, ¿verdad? Y alguien nos felicita, ¿le atribuimos a Dios el logro? Miren, allá está Noemí, se acaba de graduar, ¿verdad que sí? Anda, iba con un vestido bien bonito. Pero yo no sé si le dio gloria a Dios, ¿verdad? Pero esto es lo que debemos de entender, que cuando Dios nos permite hacer un logro, hay que darle la gloria a Dios, ¿verdad? Hermanos, de hecho, los cristianos en el primer siglo siempre le daban la gloria a Dios, hermanos. ¿Verdad? Cuando el mendigo lisiado, hermanos, de allá de Hechos capítulo 3, hermanos, dice que todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, hermanos. Dice allá la escritura. Cuando se le cayeron las barreras entre Cornelio y los gentiles y los judíos, los cristianos de Jerusalén, hermanos, dieron gloria a Dios. Dice, porque a los gentiles se les ha dado arrepentimiento para vida, hermanos. Dice que dieron gloria a Dios. Cuando Pablo regresaba de sus viajes misioneros, hermanos, él no hablaba de lo que él había hecho, sino él hablaba de las grandes cosas que Dios había hecho con ellos, hermanos. Vean, entonces, hermanos, que se nos quede en esta mañana, ¿cuál fue la lección, hermanos? Que no nos pongamos en el lugar de Dios, ¿verdad? Sino que siempre hay que darle gloria a quién, hermanos. A Dios. Dios les bendiga.